Muy bien, estamos a 82 días del 12 de abril de la primera vuelta y ante los escándalos con el presidente de la República estamos perdiendo atención en lo que es verdaderamente importante este año electoral, las elecciones. Bueno, arrancamos porque hay muchísima información el día de hoy. El día de ayer, lunes, el Jurado Electoral Especial de Lima declaró finalmente inscrita la fórmula presidencial de Avanza País. También se dejó fuera a Patricia Chirinos por parte de la candidatura al Senado con Renovación Popular para el Callao. Y adicionalmente a Rafael López Aliaga ha dado declaraciones sobre nuevos aeropuertos en Huaraz y mucha información más. Vamos a ver todo el informe. Rafael López Aliaga estuvo en Huaraz para anunciar la construcción de un aeropuerto internacional en Anta, con una autopista de conexión directa hacia la ciudad. Que quieren pista larga y tener un aeropuerto decente, con su mall, pues, que tener un aeropuerto internacional, ¿no? Que ya hay nomás el turista se deslumbre, ¿no? Que tenga un museo, hay que tener el estándar mundial. Mientras algunos viajan, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se dio un tiempo para aclarar su relación con el actor Gabriel Calvo. De otro lado, el partido Avanza País dio un paso importante en la carrera electoral al inscribir la fórmula presidencial de Avanza País con José Williams a la cabeza. En su resolución, el colegiado recordó que ya resolvió la tacha contra la plancha presidencial liderada por José Williams, presentada por el ciudadano Carlos Alonso Javier Guevara y su respectiva apelación. Quien se ha quedado sin curul en el próximo quinquenio es la congresista Patricia Chirinos. El Jurado Electoral Especial declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado por la organización política Renovación Popular en la jurisdicción del Callao. Bueno, otro partido que ha generado mucha polémica en los últimos días es Perú Libre, nada más y nada menos. Vladimir Cerrón se burla en la cara de todos los peruanos. Esa es la verdad. Él ha anunciado que su postulación sigue a toda marcha, pero de forma virtual, porque evidentemente está prófugo de la justicia. Y de aparecerse, lo van a enmarrocar. Bueno, él va a continuar de forma remota y continúan sus aspiraciones por ser presidente de la República. En ese delirio colectivo estamos unidos todos. La policía no lo encuentra, pero sí sus pacientes. Este es Vladimir Cerrón desde la clandestinidad, quien no solo se jacta de hacer campaña presidencial, aún estando prófugo de la justicia, sino que además dice aún trabajar como médico sin ningún problema. Y es que Cerrón es solo la cabeza de la oferta electoral que Perú Libre ha dado a los peruanos para estas elecciones. Una lista de candidatos con historial judicial y fiscal que los persigue. Otro ejemplo claro es Arturo Cárdenas, alias Pinturita, investigado por el caso Dinámicos del Centro, presunta organización criminal que habría usado la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín para fines ilícitos. ¡Viva Marx! ¡Viva Lenin! ¡Viva Mariátegui! ¡Viva Cerrón! ¡Viva Tovares y viva Perú Libre, camaradas! Este era Cárdenas a su salida del penal tras conocerse su excarcelación en agosto pasado. Tan solo meses después, ya estaba trabajando para el Congreso y cobrando un sueldo de más de 4.000 soles. Y siempre manteniendo firme nuestra convicción, ¿no? Nuestros objetivos fundamentales, que es nuevamente conquistar el Estado del poder. Cabe resaltar que el llamado Pinturita, hoy candidato al Senado por Lima, es también investigado junto a Vladimir Cerrón por presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre. Su regreso al partido no parece ser una sorpresa. Parecía que los órganos electorales en este país están pintados, realmente. Jurado Nacional de Elecciones, Jurado Electoral Especial. ¿De qué sirven? ¿Cómo es posible que postulen estas personas? Sinceramente, que yo no lo aguanto más, la verdad. O sea, Vladimir Cerrón prófugo, Mario Vizcarra absuelto. Postula también Roberto Sánchez, un hombre que estuvo involucrado o presuntamente involucrado en el golpe de Estado de Pedro Castillo. Todos postulando como si nada. ¿Para qué? 24 horas dura la fiscalización constante del Jurado Nacional de Elecciones y no logran identificar que estas personas evidentemente no deberían estar postulando a la presidencia de la República. Es una barbaridad. Todos siguen en carrera como si nada. Las planchas presidenciales siguen siendo admitidas.
a pesar de que uno está prófugo, en el caso también de un camino diferente, donde Arturo Fernández también está prófugo de la justicia, todos siguen en carrera como si nada. ¿Quién fiscaliza el Jurado Nacional de Elecciones? Realmente es sorprendente. Y lo que es aún más sorprendente es lo que pasa con Juntos por el Perú. El partido de izquierdas, ¿no?, que tuvo una representación congresal en el quinquenio que estamos ya por culminar, bueno, va a llevar ahora en su lista al Senado a casi toda la familia del expresidente golpista Pedro Castillo Terrones, así como lo oye. La sobrina hija, Jennifer Paredes, la mamá, la hermana, toda la familia Castillo Terrones quiere ingresar al Senado, un parlamento que Pedro Castillo, su familiar, quiso disolver. Increíble. Buscan conformar una bancada castillista. La estrategia de Juntos por el Perú está consolidada. Usar al golpista para lograr votos que los regresen al poder. En Juliaca, en la avenida Ferial, será la presentación nacional de la plancha castillista, los candidatos de Castillo. Roberto Sánchez, congresista y tristemente recordado ministro de Pedro Castillo, pretende que el Perú se olvide del fatídico 7 de diciembre de 2022 y de todos los escándalos que el gobierno del profesor Chotano nos dejó. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Ha tomado la idea de la liberación de Castillo como su bandera de campaña y ha conformado una lista de candidatos al Congreso en la que figura Jennifer Paredes, la cuñada hija de Castillo, investigada por el caso Anguía y a quien veíamos ofreciendo obras con total descaro durante el mandato de su cuñado papá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me aguanto? Por ser ahora familia del presidente, estoy desempleada. Al igual que Paredes, Irma Castillo Terrones, hermana del expresidente, también aspira a ser diputada. Ella, por si usted no lo recuerda, está involucrada en la investigación por el uso del avión presidencial para viajes familiares. Muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todo el pueblo que nos está escuchando. Para completar el clan castillista de Juntos por el Perú, están José Mercedes Castillo Terrones, hermano del exmandatario preso en Barbadillo, y Cledin Vázquez Castillo, uno de la larga lista de sobrinos de Castillo que se convirtieron en los ojos y oídos del golpista y que terminaron envueltos en escándalos como el recordado Puente Tarata. Todos a Barbadillo, junto a nuestro presidente Pedro Castillo. Solo el pueblo salva el pueblo. Presidente Pedro Castillo, libertad. Tal parece que no solo es necesario llevar el apellido Castillo para integrar esta lista congresal. Una muestra de esto es la postulación de César Tito Rojas, dirigente de FENATE Perú, en Puno, señalado como cercano al profesor Chotano y con vinculación en el pasado al Movadef, brazo político del Sendero Luminoso. Como él, van también los exministros de Castillo, Silvana Robles, Hernando Ceballos, Anaí Durán, Walter Ayala e Iber Maraví. Y a raíz de lo que hemos conocido la semana pasada con la controversia en las hojas de vida de Carlos Álvarez y de Alfonso López Chau, el Jurado Nacional de Elecciones finalmente toma cartas en el asunto y está iniciando un proceso de fiscalización de 8.000 hojas de vida de candidatos que buscan postular a distintos cargos públicos en estas elecciones generales de 2026. El proceso busca verificar la veracidad de la información declarada, que es lo más importante. Los antecedentes, los bienes, los estudios, la experiencia laboral. Un equipo especializado contrasta los datos con los registros oficiales. La labor del Jurado Nacional de Elecciones y de estos equipos lo que hace es reforzar la transparencia del proceso electoral. Vamos a ver qué es lo que determina el Jurado Nacional de Elecciones si es que encuentra mayores irregularidades en las postulaciones de los candidatos. Y dentro de esta fiscalización se ha conocido que más de 20 candidatos no transparentaron los financiamientos en las campañas políticas. Increíble, un hecho bastante grave que el Jurado Nacional de Elecciones ya está empezando a revisar.
La transparencia de las campañas electorales siempre está en una eterna encrucijada y genera a la larga tremendas decepciones en los votantes o potenciales seguidores de cada símbolo político. Hay candidatos que terminan prometiendo luchar contra la corrupción, pero que en plena campaña electoral ocultan las cifras y data clave sobre el financiamiento que van recibiendo semana a semana. En esta lista hay personajes muy conocidos que han recibido multas por no ser transparentes y por no cumplir con el primer y segundo reporte que exige la OMPE respecto a los ingresos y los orígenes. Según El Comercio, han sido multados en procesos electorales como el de 2021 y luego el de 2022, y en total todos acumulan más de 19 millones de soles en multas. Uno de los más conocidos de la lista es Isaac Humala, el padre de Antauro y de Ollanta, que debe 46.000 soles por no presentar sus reportes, y ahora postula al Congreso por Juntos por el Perú. Así que los votantes y la OMPE tendrán que poner atención si cumple con explicar cómo financia su campaña en este 2026. En el Partido Comunista de Guillermo Bermejo y su abogado Ronald Atencio también hay polémica. Los candidatos de Venceremos, Vladimir Crisanto Plasencia y Armina Huertas González, no cumplieron con sus reportes de finanzas y fueron multados según el citado diario. En el partido de López Chau, ahora Nación, hay otro político cuestionado por no cumplir con la OMPE. Se trata del ex asesor del Partido Morado y abogado de Julio Guzmán, Carlos Magno Salcedo Chacón, quien postula diputado por Lima, pero en el 2022 tampoco presentó su reporte a la OMPE, según la investigación del diario Decano. Por el partido de los hermanos Vizcarra, Perú Primero, figura como infractor Roberto Sánchez Córdoba, quien registra una multa de 46.000 soles por no cumplir con la transparencia. Pero hay aspectos más graves en la campaña. Cabe señalar que hay 25 candidatos que afrontan problemas mucho más graves en esta contienda electoral. Un total de 25 han sido sentenciados por narcotráfico, de acuerdo a las investigaciones de Graciela Villasís, ex periodista del Comercio. Alianza para el Progreso, Somos Perú y Libertad Popular figuran entre los partidos que tienen estas joyas en sus filas. Razones suficientes para que los televidentes piensen seriamente y evalúen inteligentemente su futuro voto en abril, con miras a no empoderar a las personas equivocadas. Bien, si el Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Electoral Especial no pueden hacer el trabajo quizá más riguroso, lo debemos hacer nosotros los electores, discriminando correctamente quiénes son los candidatos más aptos para ejercer los cargos públicos de mayor responsabilidad. Faltan 82 días para la primera vuelta y tiene usted que tener en cuenta que este es el panorama en estos momentos. Menos de 3 meses. Hay que ser responsables con nuestro voto y lamentamos que sean estos escándalos con el presidente de la República los que nos distraigan de lo que debería ser más importante en estos momentos. Cerramos de esta forma el bloque Elige Bien y vamos con Albina para más información. Muy bien, bueno, hay distintas reacciones acerca de las reuniones que ha sostenido el presidente Gerí con este empresario chino. No sabemos con cuántos más, pero tenemos este comunicado a esta hora justamente de la agrupación Alianza para el Progreso. Desde Alianza para el Progreso condenamos de manera categórica las conductas atribuidas al presidente José Gerí, las cuales resultan inadmisibles y vulneran de manera grave los principios éticos, democráticos y de transparencia que deben regir toda función pública, más aún cuando se trata del ejercicio de la más alta responsabilidad del Estado. Bueno, finalmente es un comunicado no de la bancada de Alianza para el Progreso, sino del partido político, ¿no? Y lo que señalan es bastante serio. Exigimos que el Ministerio Público logre actuar con la máxima celeridad y firmeza e independencia en las investigaciones iniciadas. Esto es bastante grave porque ya cuando Alianza para el Progreso, un partido que ha sido crucial para la sostenibilidad de los distintos gobiernos en este quinquenio, genera este tipo de comunicados, quizá el presidente empieza a quedarse solo. Bueno, dice también ante la gravedad de los hechos y el daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, exigimos su renuncia inmediata como un acto de responsabilidad política y moral frente al país. Un comunicado que debe haber pasado por la aprobación del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, donde piden expresamente
la renuncia del presidente de la República, José Gerí. Bueno, y paradójico, ¿no? Porque si veíamos la fotografía, ¿no?, que con la que inicia el gobierno, José Gerí, Diego Bazán, ¿no?, es de Alianza para el Progreso, es una de las personas más cercanas a José una Gerí. figura que ha transitado de Renovación Popular a Alianza para el Progreso, que ha estado metido también con Avanza País. Es definitivamente un escándalo que pone en riesgo, quizá en sus últimas horas o días, al gobierno transitorio de José Gerí. Lamentable realmente. Bueno, lo cierto es que Ernesto Álvarez no ve delito, ¿no? Él anoche ha tratado de justificar lo injustificable. Ha dicho que son errores, ¿no?, que José Gerí es bueno, es un inmaduro, ¿no?, y no ve potenciales delitos frente a estas reuniones ni conflictos de interés. Pero hasta este momento... ¿Y cuáles cree que son las consecuencias? ¿Cuáles son las Pero no hay delito. Es el primer ministro dando la cara por los errores políticos de José Gerí. Lo que sí ha habido es reuniones que notoriamente son errores políticos posiblemente graves, pero que el presidente los ha reconocido. Por más que intente tapar el sol con un dedo, Ernesto Álvarez no se quiere quemar. Yo no vengo aquí en calidad de escudero de nadie. Yo vengo aquí como premier de un gobierno que se ha comprometido con dar estabilidad y entregar las elecciones a quien el pueblo decida. Continuando con su defensa, el premier considera que este escándalo fue una trampa orquestada por políticos enemigos y empresarios interesados. ¿Quiénes son sus enemigos políticos que quisieran ver caer al señor Gerí? Es público y manifiesto. ¿Quiénes, perdón? La izquierda que ha sido más golpeada con el tema de Petroperú. Es decir, la teoría del premier se basa en una conspiración en la que cayó Gerí por su inexperiencia en la política. José Gerí está comprometido con su propio futuro político y que no es tan tonto de haber cometido en estos pocos meses actos de corrupción. El empresario chino Xi Guoyang sería un personaje con sed de poder. Lo conocía desde que era congresista. Sí. Y ¿Le ha dicho cuándo? ¿Cómo lo conoció? No, y parece ser que este es el grupo de empresarios que mercantilistas, por cierto, que suele buscar el poder político para solucionar sus problemas. Pero eso no es todo. Quedó al descubierto que el segundo empresario chino, Ji Wu-Xiaodong, que tiene arresto domiciliario vigente, logró ingresar a Palacio porque este no cuenta con un sistema para detectar personas con condena, arrestos o antecedentes policiales. ¿Qué pasa con la seguridad? O sea, ¿qué nivel de seguridad tenemos de que entre un condenado o entre un investigado? O sea, alguien controla. Me he dado con la sorpresa de que lo que se revisa son los requisitoriados. Los famosos RQ. Sí, los RQ. Dicen. No más. No condenas, no antecedentes policiales. Parece que todo el Ejecutivo está minimizando el escándalo del Chifa Gate, porque el premier reveló que recibió la explicación de José Gerí por medio de una llamada telefónica. Y lo que queda claro es que en la cúspide de esta crisis, el primer ministro, el hombre que debería ser más cercano al presidente, no tiene ningún contacto con él. Es lo que ha quedado claro luego de la entrevista el día de ayer, no solo con Milagros Leiva en la mañana, sino también con Christian Hudtwalcker en la noche, aquí en Willax. Porque él no sabe qué es lo que ha ocurrido entre el presidente de la República y Johnny Yang, el empresario chino. No sabe tampoco qué es lo que va a ocurrir con la concesión que se va a vencer para Johnny Yang en esta hidroeléctrica de Apurímac. No sabe tampoco qué es lo que va a ocurrir con este magno evento que se ha estado preparando para el día 1 de febrero, por el Día de la Amistad Perú-China. No sabe. Tampoco sabe cómo se llama el ministro de Energía y Minas. Creo que empezamos a adentrarnos en las últimas horas de un gobierno que no tiene cómo sostenerse más. Y es lamentable porque este debería ser el gobierno transitorio, que debía llevarnos a buen puerto, que debía llevarnos simplemente, esa era la única labor. La única labor era llevarnos a las elecciones para finalmente transitar un gobierno que dure 5 años. Por Dios, por Dios. Bueno, de las 6 reuniones que ha tenido el presidente de la República con Johnny Yang, de las 6 reuniones, de los 6 encuentros que habría tenido, 3 oficialmente se han dado con Joana Castro, una funcionaria
que trabaja en Palacio de Gobierno, que trabaja en Presidencia de la República en particular. Vamos a escuchar cuáles han sido las declaraciones de Joana Ocampo. Esta vez que he estado hablando de Caluguantán, Chihaucay y del tema, y la verdad que salió el tema a relucir del tema de Perú-China. Es la voz de Joana Ocampo Santos, la secretaria de Comunicaciones del despacho presidencial de José Gerí, tratando de convencer al periodista más acucioso, Beto Ortiz, que la reunión con el empresario chino fue solo para hablar de comida. Entonces los temas eran Chihaucay y Caluguantán. Pero, o sea, eso es de broma, y yo sé que me lo estoy diciendo de forma cachosa, pero en sí es solamente es el tema de lo que comieron y no sé qué, no sé cuánto, y el tema de eso, del Perú-China. ¿Es que acaso nos cree tan ingenuos? Sus explicaciones más parecían un cuento chino, o peor aún, una historia de ficción donde el presidente Gerí era el protagonista. Una conversación sobre Caluguantán y Chihaucay se agota en un minuto, ¿no? Lo que pasa es de que ellos siempre le dicen a mi jefe que China es un éxito. Siempre, ¿ah? Que China es un éxito es indiscutible, pero nos preguntamos si Xi Guoyan y Gerí hablaron de negocios, de ofertas, de favores o hasta de viajes gratis a China. O sea, en algún momento se lo han dicho, se lo han vuelto a reiterar, y yo te soy bien honesta. Ellos son de las personas que dicen, si tú te quieres ir a China, nosotros no, y mi jefe no acepta para nada, ¿ves? José en eso se cuida demasiado. Ocampo se equivoca. El presidente no solo se descuidó, se regaló. Y esperemos que no haya hecho lo mismo con las obras del país. Nada de nada. No hay ni una compra, ni una licitación, nada de nada. Pero dice, ay, qué bonito, algún día conoceré, no sé qué, no sé cuánto, y ahí queda la vaina. Esta llamada la hizo la misma secretaria de Comunicaciones del despacho presidencial, cuando el escándalo chino ya era más que una portada. Llamó al periodista Beto Ortiz para dar una versión que más parece un insulto a la inteligencia de los peruanos. ¿Me estás diciendo entonces que el tema de conversación era la hidroeléctrica? No, te estoy diciendo, si todos los medios hablan de varios negocios, nosotros sabemos que el único negocio que tiene él es ese. Si había de por medio empresas de Xi Guoyan, ¿acaso no se habló de ellas? Ocampo de inmediato pasó la pelota al gobierno de Pedro Castillo. Pero a nosotros nos lo ha pedido, porque es más, cuando nosotros hemos visto de dónde viene el chinito viene desde la época de Castillo, porque bueno, es empresario el tío, ¿no? Creíble o no, el presidente estaría en la mira del Congreso, del Ministerio Público y de todos los peruanos. Bueno, y ahora se le puede venir la noche al presidente José Gerí. Falta indagar, faltan más evidencias, faltan seguramente más reuniones que todavía no se han puesto a la luz pública. ¿Qué es lo que ha dicho el abogado de Johnny Yang, del empresario chino? Vean. Si el señor Gerí es llamado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, tiene que ir a declarar. Si el señor Yang Xiguá le invitan, de igual forma. O sea, no hay problema alguno sobre este tema. El empresario chino Xi Guoyan evaluó cada detalle de lo que será su defensa legal y tomó una complicada decisión. Según fuentes consultadas por Willax Noticias, finalmente Yang, de 53 años, afrontará la espinosa investigación del Chifa Gate, dando la cara y sin abandonar el Perú. Su abogado inició el primer careo con la prensa. Porque él es consciente de que no tiene ninguna actividad irregular con el presidente Gerí y que es una amistad sincera con el presidente Gerí. Estamos trabajando en la empresa, no hay ningún impedimento que deje de trabajar o salga del país, para nada. El doctor de la Cruz confirmó que Yang está dispuesto a someterse a cualquier pedido fiscal, incluso el de los mentados allanamientos. Es transparente, pueden entrar acá en la tienda, no hay hechos irregulares, los negocios del señor es de acceso al público, no habría ningún problema. La pregunta que ni Yang ni su abogado todavía no responden es ¿qué hacía el ministro Vicente Tiburcio en una presunta cena oriental si solo se trataba
de una inocente escena de patas. ¿Tiburcio es un buen amigo en ese sentido? No me ha comentado sobre el señor Tiburcio, para nada. Es una pregunta natural, claro. Es inevitable. El rol del señor Tiburcio, porque me dice que ha sido de amigo todo. No me ha contado del señor Tiburcio, le mentiría. El ministro Tiburcio sabe que la respuesta a esa pregunta puede ser fatal. Las investigaciones abren las sospechas sobre compras de cámaras y de armas. Pero el abogado de la Cruz ya tiene bien preparada su respuesta. Para nada. Es una relación de carácter amical. Él no tiene absolutamente nada que ver con eso de las cámaras, que se está especulando. Pero, ¿por qué salió a la luz una escena de chifa que quizá debía ser ultra secreta? El abogado de la Cruz envía este mensaje al Premier Álvarez. No, es una especulación del Premier, toda vez que la amistad entre el señor Yan Chihuahua y el presidente Gerí se mantiene. No sé por qué están especulando sobre una traición. Nadie filtra las cámaras de seguridad de casualidad. Pero debe haber gente pues irresponsable de repente dentro de una empresa, ¿no? Como en cualquier empresa puede haber. Por lo menos se confirma que el fiscal de la Nación podría obtener toda la colaboración del empresario Yang. Entre tanto, desde el Ministerio Público ya surge la información de que se abrió una investigación preliminar contra el silencioso Xi Huachan por delitos como patrocinio ilegal. Ya veremos si Yang cumple al pie de la letra lo que está prometiendo su abogado. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el Congreso de la República? Estábamos haciendo sumas y restas con Alfonso a través de los votos que se requerirían o no para una censura. ¿Cuál es la modalidad en vista de las mociones que ya hay? Estamos enlazados para tener un panorama más claro sobre lo que podría suceder. No sabemos si en las próximas horas, finalmente, con el futuro de José Gerí. Estamos con el abogado constitucionalista Luis Roel en la línea para aclarar todos estos puntos. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Albina, buenos días, Alfonso, y a toda tu audiencia de Williams. Doctor, para empezar, lo que estamos viendo es un caso bastante grave porque ya empezaron las recolecciones de firmas, ya empezó a darse trámite a este inicio, ¿no? a esta primera acción que es recolectar las firmas para presentar la moción de censura. ¿Qué modalidad hay para censurar la mesa directiva? ¿Se puede censurar solamente el presidente? En este caso, que sería el presidente en funciones como presidente de la República. ¿Se podría censurar la mesa completa? ¿Qué mecanismos hay? Bueno, cuando se acepta o se da la elección de la mesa directiva, cada puesto de la mesa directiva es autónomo e independiente. Es decir, tú puedes establecer una censura para la mesa directiva, presidente del Congreso, primera vicepresidencia, segunda o tercera, o una censura para alguno de esos puestos de manera independiente y autónoma. Es decir, podría establecer una moción de censura solo para la presidenta de la mesa directiva del Congreso, es decir, José Gerí. Y esto no significa también que cuando se censura a Gerí, si se logra censurar, asuma a Rospigliosi. Claro, eso lo iba a preguntar. ¿Por qué? Porque justamente como son cargos independientes y autónomos en la mesa directiva, tendría que darse una elección para el presidente de la mesa directiva de manera exclusiva del Congreso. Claro, o sea, estaríamos viendo una elección para el presidente, en consecuencia, presidente de la República. Exactamente. Como se hizo con Francisco Sagasti, ¿no? Vamos así el tema. Hoy día se censura a Gerí, asume solo Rospigliosi para la convocatoria dentro del pleno de una elección del presidente de la mesa directiva para el día siguiente. De esta elección mañana y pasado mañana asume como presidente de la República encargado. Ahora, ¿y cómo serían los plazos? ¿Cuál sería el procedimiento para la votación? Entiendo que para ingresar la moción de censura son 20 firmas. Exactamente, porque no estamos frente a una moción de vacancia que se exige mayor número, sino solo para la censura de un miembro de la mesa directiva. En este caso, el presidente de la mesa, presidente del Congreso y hoy presidente de la República. Ahora, ¿y luego de ello, sí, luego de esta moción tiene que someterse al pleno. Y acá hay también un tema importante que el presidente Rospigliosi, es encargado del Congreso de la República, está equivocándose o está desconociendo.
¿En qué sentido? Porque él dice que él no va a convocar a un pleno. Efectivamente, el presidente del Congreso es el encargado de convocar a los plenos extraordinarios, pero también lo puede hacer un acuerdo de mesa directiva. Y el acuerdo de mesa directiva puede estar aprobado por mayoría. La mayoría son dos. Es decir, puede ser el señor Ilis López, el señor Cerrón, que acuerden convocar al pleno y se convoca. O puede ser la mayoría más uno del pleno del Congreso que autoconvoque. Es decir, 66 congresistas. Y estos 66, ¿cómo podrían aprobar esta sesión extraordinaria estos 66 congresistas si están ahora mismo en receso? Igual como se estaría solicitando las firmas o los votos para presentar la moción de censura, hace lo mismo con una moción de autoconvocatoria. Que corre firmas, ahora hay la virtualidad, no la firma digital, se logra que estas 66 sean suscritas y que presenta el oficial mayor. Y lo único que le corresponde al presidente del Congreso es convocarla. Claro. Obligado por reglamento del Congreso. Ahora, las indagaciones también se están llevando dentro de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Hay un proceso que está llevando curso dentro, que es presidido por el congresista Elvis Vergara, pero que todavía daría trámite en unos días, ¿no? ¿Cómo procede la fiscalización por parte de la comisión? Primero se citaría al presidente de la República, se va a conversar con él, va a discutirse en 2 ocasiones, si no me equivoco, cuáles son los acontecimientos y cómo es que se esclarece el asunto, y luego se presentaría un informe, ¿no? Ese sería el camino más largo, quizá. Exactamente, pero Alfonso, son temas totalmente distintos y claro, pueden ir por puertas separadas. Claro. Por un lado puede presentarse una moción de censura, al mismo tiempo una moción de autoconvocatoria para que ésta sea debatida en el Pleno y a necesidad de que lo convoque la mesa directiva o el presidente del Congreso. Y por otro lado puede iniciarse las investigaciones de la Comisión de Fiscalización, incluso censurando a Gerí. Esta investigación tendría que seguir manteniéndose. Claro, ahora, sí, ahora, permíteme hacerte una pregunta, porque cuando se presenta una moción de vacancia siempre existe la posibilidad de que el presidente, bueno, no, es casi un deber, si no me equivoco, que el presidente acuda al Congreso para defenderse con su abogado. En el caso de una censura, a pesar de que es un presidente en funciones, se le considera que es un congresista de la República, por lo tanto la censura no implicaría una defensa por parte del presidente José Gerí. No necesariamente. El procedimiento es mucho más rápido. Y además, si Gerí quiere defenderse en el pleno, tendría que asistir como congresista. Y tomar su escaño, ejemplo, y tomar su escaño y defenderse, exactamente. Correcto. Claro. Ahora, ¿y cuál sería entre todas las versiones que se han escuchado, cuál sería el argumento principal, cree usted, de acuerdo a su experiencia, para que proceda esta censura? A ver, decir que el mismo presidente del Consejo de Ministros, que el presidente encargado ha cometido errores políticos, ya de por sí genera una situación para una censura. ¿Por qué? Cuando un ministro de Estado comete un error político en su sector, es interpelado y luego de este caso censurado por un error político. Claro. Entonces, ¿cuál sería la misma condición para un error político de un presidente encargado o un miembro de la mesa directiva? Se ha censurado. Claro, lo que quizá frene un poco a las bancadas en estos momentos es quién quiere asumir ese alto costo político de ser presidente de la República a solamente 80 días de la primera vuelta, ¿no? Quizá ese es el cálculo que está en estos momentos en juego. El cálculo político sí, efectivamente, puede ser una de las condiciones o condicionantes para que algún miembro del Congreso quiera asumir esta responsabilidad. Pero más que el cálculo político debería ser que se busque la mejor persona para que asuma esta función. Porque José Gerí ya tenía cuestionamientos, ¿no? Cuestionamientos previos desde que fue presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Ya tenía denuncias. Claro. Ahora, y se le dio la posibilidad de ser presidente de la República con todo ello.
Claro, pero todos estos cuestionamientos no lo limitaron ni impidieron que él pueda llegar a Palacio de Gobierno. Quiere decir, y vuelvo a la pregunta de los argumentos, quiere decir que el argumento para la censura, más que el comportamiento o el cuestionamiento a José Gerí por estas reuniones, el argumento lo ha dado el propio primer ministro con sus declaraciones en distintos medios. Yo creo que puede ser una mezcla de ambos. Tanto la situación que la prensa mismo ha podido exponer al presidente de estos actos que son contrarios a una función correcta de la más alta investidura pública, que es la Presidencia de la República, como también las definiciones que justamente el presidente del Consejo de Ministros ha tenido el día de ayer. Él mismo ha aceptado que, en pocas palabras, el cargo del presidente de la República le ha quedado grande a José Gerí. Claro. Ahora, doctor, corren en paralelo también iniciativas para censurar también al presidente encargado del Congreso, el señor Fernando Rospigliosi. Entonces, de repente podría evaluarse dentro del Pleno censurar a la mesa completa, ¿no es cierto?, a la mesa directiva completa. En ese caso, ¿se elegiría una nueva mesa con todos los integrantes o se optaría por el camino quizá antiguo o tradicional, que es que la mesa que no ganó o la lista que no ganó, que quedó segunda, asuma provisionalmente para elegir luego los cargos finalmente de la mesa directiva que prevalezca? Justamente, Alfonso, si al final se establece una moción de censura para toda la mesa directiva, mientras se somete al debate y a la votación de la misma y sea aprobación o no, asume por práctica parlamentaria la mesa directiva que no ganó la pasada, que sería la de José Cueto, si no me equivoco. Sí, claro, la lista de José Cueto, ¿no es cierto? Claro. Muy exacto. Bien. Pero solo sería para llevar a cabo la elección, para nada más. Okay. Ahora, y de acuerdo a su experiencia, Alianza para el Progreso se acaba de pronunciar pidiendo la renuncia inmediata de José Gerí. Entiendo que son 17 votos allí, haciendo sumas más menos. Se requieren muchísimos menos votos para, por ejemplo, una vacancia, ¿correcto? Exactamente, necesita solo 66 votos para asegurar un miembro de la mesa directiva, mientras que una vacancia presidencial 85. Claro, y si estamos hablando de que hay fuerzas de izquierda que ya abiertamente se están pronunciando a favor de la censura y en los no agrupados también, ¿cree usted, de acuerdo a su experiencia, que tendrían o se podría llegar a los 66 votos para censurar a José Gerí? Yo creo que el día de hoy, y citando un poco lo que ya mencionó Alfonso, hay cálculo político en las bancadas justamente por el tema electoral y el contexto que vivimos. Va a haber bastante evaluación el día de hoy y mañana de diferentes bancadas que están en la contienda electoral para ver cuál es la reacción de la ciudadanía. Doctor, la ciudadanía va a estar a favor o no de una censura contra José Gerí. Acuérdense que el caso de Dina Boluarte, cuando se hace la moción de vacancia, la propone Renovación Popular. Claro. Y cuando se dio cuenta de que esto tenía bastante aceptación en la ciudadanía, otros partidos y otras bancadas se fueron sumando. Esto puede ser también una situación con José Gerí muy similar, de que si el que presenta la moción de censura advierte de que hay una buena recepción ciudadana en un contexto electoral, van a haber otros que se van a ir sumando. No, tal vez esto pierda un poco de tracción en estos días, pero igual yo creo que van a salir más investigaciones. Por coordinación interna, ¿cuál es la postura de Acción Popular frente a todo esto? A ver, el tema de Acción Popular, para justamente responder a Alfonso, creo que es una situación bastante difícil, porque tenemos a Eilish López, que ha sido un gran defensor de José Gerí, advirtiendo de que él ha tenido una amistad con la asunción de mando presidencial este último, y que esto lo une a él, y por ello lo defiende. Y hay un grupo de parlamentarios que están apoyando a José Gerí y a Eilish López en la mesa directiva, pero hay otros que son oposición. Por lo tanto, creo que la bancada va a estar partida. En relación a lo que pueda decir institucionalmente el partido,
Creo que ya en su momento, cuando se dio la elección de José Gerí, el partido tomó una posición a través de la presidencia mismo y señaló de que no estábamos de acuerdo con esta elección por los cuestionamientos previos que tenía José Gerí como congresista antes como presidente del Congreso. Muy bien, doctor. Le agradezco muchísimo por su tiempo y, bueno, lamentamos esta situación porque no podemos calificarlo de otra forma. Es lamentable que una vez más estemos sumidos en esta gran crisis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso, y a Albina, y muchas gracias a todos su audiencia. Son las 8:39, vamos a pasar a otros temas que tienen que ver con nuestra salud. Tenemos que estar pendientes y cuidándonos. Estamos con Sandra Sologuren, ella es nutricionista. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día. Bueno, vamos a hablar sobre el hígado graso. Muchos lo tienen, lo tenemos y de repente no lo sabemos. ¿En qué consiste? ¿Cómo es que uno llega a tener el hígado con grasa? Ya, les cuento un poquito, ¿no?, como para entender mejor qué es lo que está pasando. El hígado es el órgano que recibe todo lo que el intestino absorbió y a mí me gusta imaginármelo como el administrador de un edificio de oficinas. Entonces entra la gente y dice, a ver, tú te vas para acá, tú te vas para allá. El problema ahorita es que con la comida de mentira que existe, con toda la grasa hecha por los humanos que el cuerpo no sabe digerir, es que nosotros comenzamos a recibir toda esta grasa que el cuerpo no tiene idea de dónde ponerla. Entonces, eso hace que mi hígado comience a llenarse de un aceite, de unos materiales que no sabe procesar. Además, el exceso de azúcares, el exceso de grasa de la comida normal, del aceite normal, va haciendo que ese hígado no tenga la capacidad de limpiarse correctamente. Entonces, un hígado graso genera y desencadena una cascada de eventos que empiezan a congestionar al cuerpo, a hacernos sentir mal, dolores de cabeza, mal sabor en la boca, boca amarga, cosas así. Entonces, es importante reconocer que el MILSA ya lo ve como un problema e inclusive si vemos la pirámide nutricional de Estados Unidos acaba de voltearse para decir todo lo que estábamos haciendo está mal, tenemos que hacer cosas nuevas porque el cuerpo está sufriendo. Ahora, ¿y cuál es la consecuencia de tener en el tiempo hígado graso? El problema del hígado graso es como, imagínate una persona que no llega a amarrarse a los zapatos o no llega a lavarse bien los pies. ¿Qué va a pasar con el tiempo? En 2 días nada, pero conforme van pasando los días, las semanas, no se va a poder cortar las uñas, va a tener una mala postura, de repente le salen heridas, hongos. ¿Es una causa del cáncer hepático? Podría ser cuando la cronicidad y el no cambiar de hábitos te va llevando a que primero ese engrosamiento ligado a inflamación, a incapacidad de trabajar bien, de digerir lo que comemos, termine llevándonos hasta un cáncer hepático. Ahora, puede ser que alguien que se cuida, digamos que tiene una dieta más saludable, también tenga hígado graso, o solamente es atribuido a personas que suelen comer grasas, comida chatarra, que tienen una mala alimentación? Una persona que se cuida, si tiene tendencia genética a hacer hígado graso, sabe que se tiene que cuidar más. Porque muchas veces pasa que dice, pero ¿por qué tengo hígado graso si yo como verduras? ¿Y conoces a alguien así? Sí, claro. ¿De verdadcito? Sí. Y habría que preguntarle si las verduras las come, por ejemplo, con aderezo light. Porque hay muchos factores que hacen que nosotros comamos cosas de mentira sin saberlo. Entonces, si yo solo como verduras, si yo pienso que solo como bien, pero estoy con hígado graso, ahí es genético. Y tienes que buscar un especialista para que te ayude, pero mientras tanto, la mayor cantidad de enfermedades que se relacionan con el alimento se pueden arreglar con una mejor alimentación, con ejercicio, mejores hábitos y de hecho nosotros tenemos una solución también. ¿Cuál es la solución? Cuente. Está demostrado que cuando nosotros tenemos a nuestra bacteria feliz en el intestino, es decir, una microbiota, una población de bacterias buenas que son los probióticos, de 1,5 kg a 2 kilos viviendo en el intestino, nuestro cuerpo funciona mucho mejor. Por eso es que te traemos hoy día Bacterium Plus. Bacterium Plus es un complejo de probióticos, son 7 familias diferentes de bacterias buenas que van a ayudarte a que todo tu sistema funcione mucho mejor, porque las bacterias son un ejército microscópico que entran a ayudarte. Por eso llámanos ahorita al 701-5635 o al 908-871-515, son los números que están saliendo en pantalla, porque si tú llamas ahorita y pides el tratamiento completo de Bacterium Plus, te vas a llevar un frasco de regalo diciendo que nos estás viendo ahorita.
Y además, solo si eres de las primeras 50 personas en llamarnos, pides el tratamiento completo de Bacterium Plus, te llevas el frasco gratis y adicional a eso, las gomitas de vinagre de manzana que pueden ayudar a que regules tu peso. Así que, de verdad, cuando nosotros hablamos de vida, tenemos que hablar de las bacterias que nos ayudan a generar vida. Esos son los probióticos y en Bacterium Plus encuentras 7 familias. Perfecto. Entonces con esto nos vamos a sentir más ligeros, menos inflamados y vamos a proteger nuestros órganos. Todo. Los probióticos realmente regulan todo. Y mientras más se sabe con las tendencias en la genética y todos los descubrimientos que se están haciendo, encuentran, es que no sabes, Albina, hay bacterias para que el ojo te funcione bien, para que el hígado te funcione bien, para que el pelo, la piel, hacen unas cosas interesantísimas. Para que veas más allá. Mira, me encantaría seguirte contando todo, pero sé he empezado a tomar, ya te voy a contar, ya les voy a contar a todos cómo me ha ido. Así es que me he puesto como voluntaria. Te mejora la rosácea, te baja la inflamación, te regula el cuerpo. Muy bien, Sandra. Maravilla. Gracias. De nada. Gracias también a Bacterium Plus, complejo probiótico. Vamos a hacer una pausa, regresamos.